Extiendo mi cordial saludo a la doctora Mariana Carolina Marchese por acompañarnos en este evento académico. También quiero agradecer a Paulina Parga y Angélica Ramírez por el valioso apoyo administrativo y tecnológico. Saludo de igual modo a todas las personas que nos acompañan. Mariana Carolina Marchese es doctora de la Universidad de Buenos Aires, especializada en lingüística, licenciada en letras y profesora de enseñanza media y superior en letras por la misma universidad. Es investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y jefa de trabajos prácticos regular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Marchese nos acompaña en este segundo encuentro de Entre Voces, encuentros sobre análisis del discurso, evento académico organizado por el área de lenguaje del programa Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad de Tolima, con la conferencia Desandando Voces sobre paradigmas y elecciones epistemológicas y metodológicas. Mariana, muchas gracias por tu generosidad al contribuir con el desarrollo de estos encuentros y tienes la palabra. Bueno, ante todo, quiero agradecer a la Universidad de Tolima y al Instituto de Educación a Distancia por este espacio, que considero que dentro de los tiempos que estamos viviendo constituye una coordenada espacio-temporal de resiliencia, creo, para todos nosotros. No sé si alguien me escucha, pero estaba escuchando una voz de fondo. ¿Ustedes también? Sí, Mariana, vamos a decirle a Angélica un momentito. Ya, profe, ya. ¿Ya? ¿Está? Sí, Bueno. Perfecto. Bueno, ante todo quería agradecer eso. Creo que estos espacios, en estos tiempos que estamos viviendo, constituyen eso, coordenadas espacio-temporales de resiliencia a través de la palabra. Por eso, si bien todavía me resulta difícil hablar a una cámara, es algo nuevo para los profesores, también para nosotros, considero que es muy importante que lo hagamos porque es la manera de seguir conectados a través de la palabra, ¿no? Las palabras que nos forman. Bueno, entonces, si les parece, voy a pasar a compartir la presentación para comenzar. Bueno, aquí estamos. Voy a minimizar esto, perfecto. Muy bien, entonces, hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Estamos en el segundo encuentro del ciclo de encuentros Entre Voces, encuentros sobre análisis del discurso. A ver. Ahí está. El objetivo general del ciclo. Ustedes habrán leído en la difusión del ciclo que el objetivo es contribuir a la reflexión sobre el papel del análisis del discurso en la formación de científicos y científicas sociales y en el estudio de prácticas discursivas diversas. Particularmente, la presentación que voy a compartir hoy con ustedes tiene que ver específicamente con la formación de científicos y científicas sociales. El título de este encuentro, en este Entre Voces, va a ser Desandando Voces. Y el subtítulo sobre paradigmas y elecciones epistemológicas y metodológicas. En este sentido, lo que vamos a compartir hoy, lo que les quiero compartir hoy, son las voces que me han construido al menos hasta aquí, para ser quien soy como ser humano y como analista del discurso y decir lo que digo. O sea, lo que vamos a recorrer es un movimiento, ¿no? Apoyándome en el movimiento propio del gerundio, por eso elegí Entre Voces, es el título general, y que este encuentro se llame Desandando Voces. Vamos a movernos entre las voces que me han formado, para tratar de contribuir desde mi experiencia a la experiencia de los científicos y científicas en formación, interesados particularmente en el análisis del discurso, en el fascinante mundo del lenguaje en uso. Bueno, como ya me presentaron, soy Mariana Marchese y mi filiación es el CONICET y la Universidad de Buenos Aires.
Objetivos específicos de esta conferencia. Más o menos la conferencia dura 1 hora, la presentación dura 1 hora. No está planteado como una conferencia, sino más bien como un encuentro. En realidad lo que quise es encontrarnos a través de las palabras que a mí me formaron. Primero, el objetivo es desandar por qué elegí el paradigma interpretativista dentro del marco de las ciencias sociales y particularmente dentro del análisis crítico del discurso o del análisis del discurso con perspectiva crítica. Un segundo punto, como objetivo, es exponer cómo ese paradigma guió y guía mis desarrollos epistemológicos y metodológicos como analista. En este momento, en las clases presenciales, en los encuentros presenciales, yo suelo decir, bien, hasta aquí, seguimos. Bueno, bien, hasta aquí, espero que sí, seguimos. El encuentro está dividido en 4 bloques. El bloque 1 son los inicios, el bloque 2 el posicionamiento, el bloque 3 el desarrollo y finalmente el bloque 4 está constituido por un cierre. Vamos con el bloque 1, los inicios. Bueno, como todos sabemos y como a muchos y muchas nos habrá pasado, en los inicios estuvo la voz de Saussure con su curso de lingüística general. Siendo yo alumna, en mis primeros pasos, descubrí la voz de Saussure hablando de una diferencia, de una suerte de dicotomía entre la lengua y el habla, donde la lengua constituía lo social, no estaba en un individuo en particular, como ustedes bien saben, sino en toda la sociedad y posee reglas. En este sentido, la lengua es el sistema invariable, constante y homogéneo. Mientras que el habla es lo individual, la evidencia empírica del sistema de la lengua, y el habla tenía estas características: heteróclita, caótica y multiforme. Por suerte, en ese momento nos enteramos, como alumnos que éramos, que el habla no era el objeto de estudio de la lingüística, como ustedes bien sabrán, sino la lengua. No sé si se escuchó, pero el PowerPoint tenía sonidos para acompañar la presentación. No sé si lo llegaron a escuchar, ayer no lo pudimos hacer funcionar, no lo logramos. En este sentido les repongo el sonido. Junto con esto, la lengua como objeto de estudio venía un sonido que se llama aplausos, porque en ese momento fue muy tranquilizador saber que el sistema era lo que nosotros como lingüistas íbamos a estudiar, porque era algo constante y homogéneo. Mientras que enfrentarse a algo heteróclito, caótico y multiforme era como una propuesta así como muy difícil de abordar. Hubo algo en las propuestas de Saussure, en la voz de Saussure, que a mí siempre que quedaba en mi mente todo el tiempo. Y esto seguro también lo conocen. Se trata del lugar de la lengua en los hechos humanos y la relación que establece Saussure, la voz de Saussure, entre la psicología general, la psicología social, la semiología y la lingüística. ¿No? Digamos, la psicología general como lo más grande, luego la psicología social y luego la semiología y la lingüística, como esa ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Esas palabras quedaron en mi mente, desde ese momento hasta el día de hoy, porque yo quería hacer eso, quería estudiar la vida de los signos en el seno de la vida social. Al poco tiempo conocí otro autor, seguramente si estuviéramos presencialmente yo les diría quiénes, me dirían Chomsky, por supuesto. Y aquí teníamos otra dicotomía, la competencia y la actuación, ¿no? Ahí tenemos algunas de las obras de Chomsky iniciales. Bueno, aquí la competencia lingüística, para resumir, es una capacidad cognitiva innata, para resumir la voz de Chomsky que me ha formado, donde tenemos principios universales lingüísticos que se fijan en parámetros en las lenguas particulares. Y esto era estudiado a través del hablante-oyente ideal. Hablante-oyente ideal.
Para mí, en ese momento, el hablante oyente ideal, si bien las propuestas de Chomsky eran fascinantes para mí. De hecho, había una materia que era lingüística chomskiana, toda una materia dedicada a Chomsky que, por supuesto, decidí cursar. Sin embargo, el concepto de hablante oyente ideal no cuadraba del todo con mi idea, con lo que a mí me gustaba, que era esto, estudiar la vida de los signos en el seno de la vida social. En ese momento yo tenía dudas, como le suele pasar a todo estudiante, que se pueden resumir de esta manera, para simplificar. ¿Cómo estudiar lo social prescindiendo de lo individual y viceversa? ¿No? ¿Cómo hacía? Y además, si la lengua es social y homogénea, se supondría que lo social también debería serlo, ¿no? Y la comunicación entonces sería uno a uno. Y esto no sucede, porque lo que yo escuchaba intuitivamente más en ese momento es que la comunicación no era uno a uno. Más bien la regla era la dificultad en comunicarse. Por eso, cuando nosotros nos comunicamos, permanentemente usamos conectores explicativos, más o menos formales según el registro que estemos utilizando, ¿no? Por ejemplo, esto significa que, es decir, o sea, o bien, no, lo que te quise decir fue tal cosa y no tal otra. Si yo les preguntara seguramente cómo podríamos denominar a esto, ustedes me dirían, esa era la carita que significa, me generaba dudas, me dejaba pensando. Me dirían paradojas. Tiempo después aparece otra voz muy importante en la lingüística, por ahora estamos con Saussure y con Chomsky, que es Labov, a quien ustedes seguramente también conocen. Con su trabajo, su voz plasmada en modelos sociolingüísticos. Bueno, aquí espero que lo vean, es un poco pequeña la letra, los invito a que, y las invito a que leamos juntos un breve extracto. Nos decía Labov, nos dice todavía Labov, este desarrollo depende de una curiosa paradoja, refiriéndose a Saussure. Si todos poseemos un conocimiento de la estructura del lenguaje, si la lengua es un sistema gramatical que existe virtualmente en cada cerebro, sería posible obtener los datos a partir del testimonio de una sola persona, incluso de uno mismo. Por el contrario, los datos sobre el habla solo pueden ser obtenidos mediante el examen del comportamiento de los individuos en su uso del lenguaje. Así pues, nos encontramos con la paradoja saussuriana. El aspecto social del lenguaje es estudiado observando a cada individuo, pero el aspecto individual solo se capta observando el lenguaje en su contexto social. La ciencia del habla no se ha desarrollado jamás, pero la aproximación a la ciencia de la lengua ha sido extremadamente lograda en el medio siglo pasado. El estudio de este lenguaje abstracto, nos dice Labov, el conocimiento del que dispone todo hablante nativo, ha recibido un nuevo ímpetu por parte de Chomsky, que ha vuelto a dar énfasis a la dicotomía saussuriana al oponer la competencia o conocimiento abstracto de las reglas del lenguaje a la performance, selección y ejecución de tales reglas. Bueno, aquí Labov dio una respuesta a esta serie de intuiciones, de cuestionamientos, de algo extraño que, si bien por supuesto era fascinante, no era exactamente el camino que yo quería recorrer. Bueno, el texto es del 72, y entonces Labov, ¿no? En ese momento, propone ahora que el objeto de estudio sea la variación en el uso del lenguaje de la gente corriente en sus asuntos cotidianos. Idea muy atractiva porque
me llevaba nuevamente a esa voz que seguía en mi mente de Saussure. La lingüística en relación con la semiología, bueno, perdón, con la psicología social, con la psicología general. ¿Cómo estudiaba esto la Bob? A través de hipótesis a priori. Como ustedes saben, cuantificación de variables lingüísticas en relación con variables sociales, obteniendo entonces la variable sociolingüística, llamada la sociolingüística cuantitativa. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en un trabajo muy famoso, la estratificación social de la R en los grandes almacenes de Nueva York, que está en modelos sociolingüísticos, y yo tomé algunos extractos de la voz de la Bob en este texto, que voy a compartir con ustedes. La variable R es un diferenciador social. El estudio de R en los grandes almacenes de la City de Nueva York, del que aquí hablaremos, fue realizado en noviembre del 62 como forma de verificar estas ideas. Otro extracto. Nos ha parecido preferible construir una prueba más rigurosa mediante un caso más fino de estratificación en un mismo grupo ocupacional. Los empleados de una serie de grandes almacenes de Manhattan. Si seleccionamos 3 grandes almacenes de las posiciones alta, media y baja, podemos esperar que sus clientes estén socialmente estratificados, pero ¿podríamos esperar que los vendedores presentasen una estratificación semejante? Y continúa la Bob, no sería gratuito suponer esta serie de relaciones. Mills señala que las vendedoras de los grandes almacenes tienen tendencia a apropiarse del prestigio de su clientela, o al menos de esforzarse en ese sentido. Y más adelante nos dice, la hipótesis puede predecir el resultado siguiente, los vendedores, etc. Si este resultado se verifica, la hipótesis habrá recibido una confirmación proporcional al rigor de la prueba. Algunas frases que quiero destacar. Forma de verificar dentro de la sociolingüística cuantitativa, la sociolingüística laboviana, ¿no? Forma de verificar, la hipótesis puede predecir el resultado. Si este resultado se verifica, la hipótesis habrá recibido una confirmación. Nuevamente, si bien era también muy atractiva esta voz de la Bob, esto me dejaba pensando. Había algo muy ligado a las ciencias exactas aún, que para mí no cuadraba, no encajaba del todo con la naturaleza del discurso, del lenguaje, de la vida de los signos en el seno de la vida social. Paralelamente, conocí otras voces. Sapir-Whorf, Austin Halliday, Althusser, Foucault, Péchet, Heinz, La Bandera, Lacan, El Círculo Lingüístico de Praga, Hoshi-Kress, Gampers, Grice. Seguramente todos estos autores y autoras a ustedes también les resuenen, también sean voces que ustedes posean. Esto es una nube de palabras que está graficando la nube de palabras justamente que yo tenía en mi mente en ese momento. Esto quiere decir que, conjuntamente con esas voces principales, fundantes de la lingüística, Saussure, Chomsky, Labov, por ejemplo, existían también todas estas voces. Sucedía que en ese momento, creo que ya no tanto, estas voces eran consideradas una suerte de lingüística de los márgenes. ¿Sí? Por ejemplo, Heinz y el concepto maravilloso de competencia comunicativa, las pistas de contextualización de Grice. Esto viene desde la etnografía de la comunicación. Era considerado de ese modo, ¿verdad? Una suerte de lingüística más de los márgenes, porque la palabra marginal en sí no me gusta, entonces sería más de los márgenes. Pero esto era lo que a mí más me atraía. Una pregunta, y ya vamos a pasar al bloque, ya vamos a ir pasando al bloque 2, que creo que todo analista y toda analista
debe realizarse, y aquí está la voz de mi profesor Alejandro Reiter, que fue profesor mío, es por qué las cosas son así y no de otra manera. Gran pregunta y muy simple a la vez, y muy compleja a la vez, que creo que todo analista debe realizar y realizarse a sí mismo siempre. Entonces, ¿por qué las líneas principales, las voces principales y las voces más, en ese momento situadas en lo que podría denominarse los márgenes? Pasamos al bloque 2, el posicionamiento, mi posicionamiento. Bueno, la respuesta la dieron con mucha claridad, si bien era algo que yo ya venía trabajando, pero nunca lo había desarrollado tan profundamente, dos autores, un autor y una autora, que son Guba y Lincoln, en un texto que si ustedes están interesados en estas cuestiones, les recomiendo leer, que es Paradigmas competitivos en la investigación cualitativa. Aquí les presento, para que además de su voz, que ahora vamos a ver, los conozcan, Guba, Egon Guba e Ivona Lincoln. Bueno, ¿qué responden ellos a por qué las cosas son de ese modo y no de otro? La ciencia es una acción humana, como muchas otras. Y en tanto tal, la ciencia se inserta, se tiene por necesidad que insertar en un contexto. Permiso. Bien. Entonces, ¿cuál era el contexto? Como bien todos sabemos, el positivismo. En el positivismo, el ideal científico son las ciencias duras. De ahí que todas las ciencias, incluidas las humanísticas, las humanidades, las ciencias sociales, se orientaron hacia los modos y los métodos de las ciencias positivistas. El artículo de Guba y Lincoln examina 4 paradigmas: positivismo, pospositivismo, que podríamos resumir en uno, teoría crítica y constructivismo. Preguntándose, o sea, la pregunta guía del artículo es ¿cuál es en realidad es un capítulo, no es un artículo. ¿Cuál es el indicado para guiar la investigación en ciencias sociales? ¿Cuál de estos paradigmas, verdad? Reconociendo, ellos reconocen al comienzo su propia afiliación con el constructivismo, con uno de los paradigmas. Ellos son constructivistas. Nosotros vamos a resumir positivismo y pospositivismo en positivismo y teoría crítica y constructivismo en interpretativismo. Preguntándonos, como ellos hicieron, cuál es el indicado para guiar la investigación en ciencias sociales. Ante todo, nos tenemos que preguntar entonces qué es un paradigma, ¿no? Guba y Lincoln nos dicen que un paradigma es un sistema básico de creencias o cosmovisión, modo de ver el mundo, que guía al investigador, perdón, no sé si alguien me envió algo o simplemente fue un sonido de mi computadora. No, entiendo que fue un sonido de mi computadora. Un sistema básico de creencias que guía al investigador en los campos. Permiso. No, está bien. En los campos ontológico, ¿qué se puede saber de la realidad? Epistemológico, cómo es la relación entre el cognoscente, o sea, el que quiere conocer, el que está conociendo algo, y lo que se puede conocer, y metodológico, cuáles son los modos y los métodos concretos para generar conocimiento científico. Entonces, paradigma, sistema de creencias que guía al investigador en 3 cuestiones: ontología, epistemología, metodología. Y lo que plantean los autores es revisar los supuestos, o sea, las creencias, la cosmovisión subyacente a la perspectiva comúnmente aceptada, al positivismo. Porque la aplicación, y esto es muy importante, la aplicación de métodos es una consecuencia del paradigma en el que se sustente, en el que se cimiente o se apoye el investigador o la investigadora. Con lo cual, elegir un paradigma a conciencia
Es el primer paso. Bueno, ¿y qué nos cuentan ellos? Que la madurez científica durante gran parte del siglo XX fue la cuantificación, donde las ciencias duras, como son cuantificables, como pueden cuantificar, constituyeron el ideal, mientras que el resto de las ciencias humanas, donde no todo es cuantificable, fueron consideradas ciencias blandas, ¿no? Algo duro, algo blando. Las ciencias duras entonces fueron el ideal, entendidas como sumamente fiables. Quise utilizar la analogía con el rayo, ¿no? Con algo bien fuerte, bien contundente. Mientras que las ciencias humanas eran consideradas blandas y estaban como en eso quiere ser una nube. Como esto de aquí, quiere ser una nube. Como en una supuesta imprecisión y cierta falta de confiabilidad. Por supuesto, esto visto, dicen los autores, desde el positivismo. También esto se reflejó en la lingüística como una hard linguistic, con la existencia, digamos, ¿no? de una hard linguistic, una lingüística dura, y una soft linguistic, una lingüística más blanda, donde podríamos, en cierto modo, situar a toda esa suerte de lingüística de los márgenes, que era lo que a mí personalmente más me atraía. Los autores también plantean, ustedes después pueden profundizar en la lectura, yo seleccioné solo algunas cosas, una serie de cuestionamientos, de críticas a la perspectiva comúnmente aceptada, o sea, al positivismo. Una serie de críticas son intraparadigmáticas, o sea, surgieron dentro del mismo paradigma, y otras desde afuera del paradigma. La primera es el despojo del contexto. ¿Qué significa esto? Que no se tiene en cuenta el contexto desde el positivismo como elemento relevante, por ejemplo, para lo que nos ocupa a nosotros, que sería el comportamiento humano. El dilema étic-émic. Las hipótesis a priori del investigador pueden tener poca o ninguna significación para el grupo o la comunidad. Inaplicabilidad de los datos generales a casos particulares. Vamos con esta. Eso significa que las leyes universales, como bien sabemos el positivismo busca alcanzar leyes universales, en ciencias humanas no necesariamente se aplican a todos los casos particulares. Exclusión de la dimensión del descubrimiento, esta es muy interesante, que es que el planteo de hipótesis a priori muchas veces se daba sin justificar el origen de esas hipótesis que indefectiblemente están ligadas a un sujeto. También surgieron una serie de críticas extra paradigma. Por ejemplo, la carga teórica y valorativa de los hechos. Es lo que se suele denominar ventana teórica y ventana valorativa. ¿Qué significa esto? Que siempre que nosotros vemos un hecho, lo vemos desde como si tuviéramos una ventana, literalmente un vidrio, y ese vidrio, que puede ser de diferentes formas, nos permite mirar, pero nos permite mirar desde una determinada perspectiva. Eso tiene que ver tanto con lo teórico como con los valores que nosotros tengamos como seres humanos. Otro punto es la subdeterminación de la teoría. Se cuestiona aquí la posición históricamente aceptada de que se puede llegar a la verdad real, exactamente real. La naturaleza interactiva de la diada investigador-investigado. Los descubrimientos son creados por la interacción investigador-fenómeno versus los descubrimientos a través de observaciones objetivas, tal como realmente son y como realmente operan. Aquí, y esto creo que es una de las cosas más importantes, que también viene planteado desde la física, ¿no? El principio de incertidumbre, que ustedes también pueden, desde Heisenberg, que también pueden leer en el artículo, que tiene que ver con que no hay objetividad, que la objetividad es una suerte, para estos autores, de entelequia, de cosa irreal. Porque
la objetividad viene planteada desde un sujeto. Entonces un sujeto, como tal, no puede lograr la objetividad absoluta. Otra voz que me ha formado, y mucho, porque fue mi directora de tesis, es la voz de la doctora María Laura Pardo. Seguramente ustedes la conocen, igual ahí está también una foto de ella para que la conozcan. En su texto Teoría y metodología de la investigación lingüística, método sincrónico diacrónico de análisis lingüístico de textos, ella resume su recorrido también, y los invito a leer el texto. Y es a través de ella y de su primer seminario en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años de metodología que yo conocí a Guba y a Lincoln. Y el planteo sobre la importancia de la elección de un paradigma para realizar investigación social. Laura es la actual presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y ha sido desde que se formó la cabeza de la regional argentina de la Red Latinoamericana de Análisis Crítico del Discurso de y sobre la Pobreza, cuyos integrantes también, las voces de esos integrantes, han contribuido en gran medida a mi formación. En ese libro, la doctora Pardo, Laura, resume las características del positivismo y del interpretativismo. Las primeras, que ustedes lo pueden ver aquí, bueno, y me bajó algo aquí, no sé si ustedes lo ven, son las características epistemológicas y metodológicas de cada uno, que son las primeras que quiero que repasemos. El positivismo se basa en la deducción y aplica modelos, parte de hipótesis a priori, como veníamos diciendo, pretende ser objetivo, el investigador no se involucra con el objeto de estudio, las hipótesis son verificadas o refutadas, se crean y se postulan leyes generales, la ciencia pretende prever, controlar fenómenos semejantes, estudia los fenómenos aislados del contexto, ¿no? El despojo del contexto que recién veíamos, sobre todo en condiciones de laboratorio, y utiliza predominantemente una metodología cualitativa. Mientras que en términos epistemológicos y metodológicos, el interpretativismo parte de la inducción del dato a la teoría. No parte de hipótesis a priori, a lo sumo sí acepta hipótesis teóricas, que siempre parten de una primera investigación exploratoria. ¿De dónde surge la hipótesis? No pretende ser objetivo, el investigador se involucra con el objeto de estudio, y eso es complejo, porque sabemos que somos seres humanos subjetivos. Pero para eso también se implementa el proceso doble hermenéutico. La doctora Pardo explica este proceso del siguiente modo. Como académicos, estamos atravesados por nuestros valores. La ventana teórica y la ventana valorativa, ¿no? Es reconocer e interpretarse primero a uno mismo y conocerse en términos de los valores que nos construyen, para tener presente todo el tiempo que eso puede influir en la investigación. Y, por ejemplo, no caer en algo con lo que siempre hay que tener cuidado y tenerlo muy presente, que es el sesgo de confirmación, ¿no? Que es un sesgo cognitivo, que puede suceder sin que uno quiera que suceda. No es algo que se hace adrede, podríamos decir, ¿no? Este proceso doble hermenéutico es un proceso propio interno del investigador. No se verifican o refutan hipótesis, ¿sí? No pretendemos necesariamente ir a verificar o refutar algo, sino que pretendemos construir e interpretar un conocimiento. No se postulan ni se crean leyes generales, porque en ciencias humanas es apresurado decir que una misma conclusión se puede aplicar a otro caso. Hay que verlo, hay que analizarlo. Además, desde el interpretativismo no pretendemos en ese sentido prever o controlar fenómenos. Se trata sobre todo de estudios de caso y las teorías entonces son aplicadas
para cada caso, lo que no significa que se puedan comparar casos, ¿sí? Eso lo hacemos y puede realizarse. También, a diferencia del positivismo, trabajamos con profundas etnografías, o sea, conociendo el contexto, para decirlo en términos llanos, breves y simples, el contexto histórico, social, político. Metodológicamente, el interpretativismo es predominantemente cualitativo. Y acá yo encontré en esta voz algo que a mí me permitía acceder a la naturaleza del lenguaje. El lenguaje es eminentemente e inherentemente cualitativo, lo cual no significa que obviemos, como bien indico ahí, el hecho de triangular datos cualitativos con estadísticos. Perfectamente podemos hacerlo, pero siempre esa estadística es interpretada cualitativamente. En este sentido, el interpretativismo es fundamentalmente multidisciplinar, y en esto retomo el primer encuentro en el que Julieta habló sobre la transdisciplina e insistió muchísimo en eso porque es el camino de las ciencias sociales, porque los hechos sociales, y en este sentido los hechos del lenguaje, son complejos y multicausales, entonces es desde la multidisciplina desde donde podemos interpretarlos mejor, aunque sabemos que trabajar multidisciplinarmente no es sencillo. Acuerdo totalmente con Julieta en que tenemos que ir hacia ese camino. Bueno, camino que muchos ya están recorriendo, ¿no? Finalmente, vamos ahora, esa O significa ontología. Todo lo dicho recién, desde los planos epistemológico y metodológico, se sustenta en que, para el positivismo aquí, existe una verdad común a todos, la verdad. Y la realidad es una sola, con lo cual puede ser objeto de estudio y puede ser conocido y aprendido. Mientras que para el interpretativismo no existe una verdad, sino que los seres humanos tienen verdades y lo que es necesario es establecer negociaciones entre verdades. La realidad en ese sentido, estamos aquí, nunca puede ser capturada en su totalidad, sino que podemos conocer realidades. ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros, analistas del discurso, a través de sus representaciones sociodiscursivas? Por supuesto que todo esto aplica para las ciencias sociales. En ese sentido, nada tengo que objetar en relación con las ciencias ligadas al, por ejemplo, con la física, la matemática, la biología. Tienen sus modos, sus métodos y son correctos. El interpretativismo así planteado se dirige a las ciencias sociales. Y aquí volví a toda esa suerte de lingüística de los márgenes, y esta lingüística de los márgenes tomó entonces mayor relevancia aún. Es la misma nube que les había mostrado antes y que seguía, ¿no?, en mi mente mientras yo iba recorriendo en ese momento, en ese primer seminario de metodología, a través de la doctora Pardo, las voces de Guba y de Lincoln, y la importancia, ¿no? Empecé a recorrer el camino de la importancia del posicionamiento del científico y la científica social de los científicos sociales y las científicas sociales en el camino que quieren recorrer. En esa nube, como verán acá, sí, aquí, la bandera, una lingüista argentina, analista del discurso, tomó mayor relevancia. Aquí les presento a Beatriz Lavandera. No sé si algunos de ustedes ya la conocían. Algunos de sus textos fundantes son estos: Variación y significado, que fue reeditado en 2014 con el título Variación y significado y discurso. Y otro texto muy importante de Beatriz es el curso de lingüística para el análisis del discurso. Si ustedes quieren conocer más profundamente a esta lingüista argentina, pueden trabajar
leer el texto del profesor Martín Menéndez, otras de las voces que me formaron. El texto está en la revista de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, es un texto del año pasado, y precisamente el título que eligió Martínez, Beatriz Labandera, iniciadora del análisis del discurso en la Argentina, la centralidad del margen. Veamos partecitas de la voz de Beatriz. Beatriz nos decía, refiriéndose al trabajo de la BOB, ¿sí? Ese trabajo de la BOB en modelos sociolingüísticos, donde estaba trabajando la fonología, ¿no? La R. Para la variación no fonológica, dice Beatriz, las afirmaciones cuantitativas, o sea, está debatiendo con la sociolingüística cuantitativa, deben tratarse como datos que necesitan interpretación. Cuando pasamos de la fonología a la morfología, a la sintaxis, bueno, al discurso, ¿no? Y también nos dice Beatriz, las explicaciones tendrán que derivarse de la lingüística, la sociología, la psicología, la antropología, la multidisciplina, ¿verdad? Mantener claros los límites entre las distintas disciplinas es mucho menos importante que llegar a una explicación. Vamos con, esa era una cita del 84, vamos con una del 85. Se considera que la hard linguistic, precisamente, es científica, y la soft linguistic comparte las características de las humanidades y que tiene que defender junto a ellas la legitimidad de su estudio. Esto último puede hacerlo perfectamente, dice Beatriz, pero tiene que estar preparada para hacerlo. Mi posición al respecto es que hay que defender el abordaje del objeto lingüístico a través de metodologías que no sean exclusivamente las de las ciencias exactas. Vamos con unos destacados. Puede hacerlo perfectamente, pero tiene que estar preparada para hacerlo. ¿Para hacer qué? Para defender el abordaje del objeto lingüístico a través de metodologías que no sean exclusivamente las de las ciencias exactas. Última cita. Hay que acercarse a cualquier comunidad, a cualquier situación comunicativa y a cualquier hecho de habla con un modelo, pero con un modelo heurístico, es decir, una técnica, un modelo, un método que sea una técnica de indagación y de descubrimiento. Y yo a esta cita, por eso las palabras de Beatriz están en cursiva y las mías están en letra blanca, digamos, le agregué y que nos permita realizar análisis cualitativos, tal como reclama la naturaleza misma del lenguaje en uso o discurso. Y entonces, una vez planteado mi posicionamiento, pude realizar un desarrollo. Vamos entonces con el bloque 3, desarrollo, y finalmente el bloque 4, el cierre. Normalmente en mis presentaciones yo utilizo este cuadro. El paradigma en el que me cimiento es el interpretativista, cosa que logré, después de todo, el recorrido y las voces que les fui contando. La metodología es cualitativa con triangulación de datos, porque utilizo metodología inductiva y cualitativa, pero utilizo también estadísticas. Y el método que utilizo es el método de abordajes lingüísticos convergentes, que abrevio como MALC, que es un método que desarrollé yo, después de todo ese camino. Lo que quiero destacar es ese recorrido, ¿no? Paradigma, metodología, método, que es exactamente el recorrido que plantean Guba y Lincoln. Yo no voy a exponer el método en este momento, porque la presentación, este encuentro, se trataba de otra cosa. Simplemente les voy a contar algunas cosas. Si ustedes quieren conocer más profundamente el método, pueden leer mi capítulo en Métodos de Análisis del Discurso, Perspectivas Argentinas. Uno de sus coordinadores fue Óscar, y les leo un pedacito de la voz de Óscar ahora. Invitamos a los lectores entonces a profundizar en el conocimiento de los métodos propuestos por los autores de esta compilación
y el destacado en negrita es mío, a introducir la discusión metodológica en sus aproximaciones particulares al análisis del discurso. Entonces, los invito, si quieren, a leer el capítulo mío, y no solo el mío, sino el de otros colegas. Hay un trabajo de la doctora Elvira Arnú, de Juan Bonín, de Mariana Pascual, bueno, de Sara Pérez, de Alicia Carrizo, para profundizar en nuestros posicionamientos. Simplemente ahora les quiero contar ciertas características del método que desarrollé y decirles por qué considero importante este abordaje. El método articula diferentes abordajes y posee estas características. Vean, parte de las investigaciones de Pardo sobre metodología para específicamente el análisis crítico del discurso se origina en que concibo los textos como unidades sociodiscursivas. El método permite estudiar todo el discurso como una unidad. Ahora se los voy a mostrar rápidamente. Se apoya sobre la base de que los sujetos sociales construyen significado mediante lo que dicen, o sea, el contenido, pero también y sobre todo mediante la forma en que dicen lo que dicen. Las formas lingüísticas del discurso otorgan significado. Y nosotros somos, en mi caso, ¿no?, lingüistas. El método es un punto de llegada y un punto de partida, las dos cosas. Yo les voy a mostrar 3 fases. Les voy a describir 3 fases. Les voy a contar esas fases. Pero, por ejemplo, hay una 4ª fase que hizo el doctor Matías Soich, otro compañero del equipo nuestro en Argentina. Él agregó una fase más que tiene que ver con el estudio de las metáforas conceptuales, apoyándose en Lakoff y Johnson. El método examina la construcción lingüística de representaciones sociodiscursivas, que es a través, o el modo en que nosotros como lingüistas podemos conocer las realidades que construyen a las sociedades, y su objetivo es generar reflexiones sobre temas sociales, por eso mi posicionamiento también en el análisis crítico del discurso, pero sobre todo, por eso el destacado, a partir de datos discursivos, y datos discursivos que tengan que ver no solo con el contenido, sino también con las formas. La primera fase es del método es el método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos. Bueno, ustedes pueden ir viendo a los autores. El método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos fue generado por la doctora Pardo. Este método identifica categorías discursivas relevantes socialmente. ¿Por qué son importantes esas categorías? Porque plasman las características que posee una determinada problemática social para el individuo que produce el discurso, para el emisor del discurso. Lo que yo hice fue articular el método sincrónico-diacrónico con la teoría de focalización de la información, que es la fase 2. Ahí tienen a los autores. Y aquí, por ejemplo, tenemos al Círculo Lingüístico de Praga. La teoría de focalización de la información examina las categorías focalizadas, o sea, donde se hace foco, y estudia los recursos utilizados para mitigar y reforzar la información, o sea, para darle algo más fuerza, mientras suavizo, mitigo otra información. El modo de jerarquizar las categorías y la información discursiva es importante porque evidencia cuáles son los componentes más relevantes de la problemática que estemos estudiando para quien emite el discurso. Y la fase 3 es la teoría de procesos y roles participantes. Ustedes conocen la lingüística sistémico-funcional, Halliday y Mathiesen, que estudia los roles de los participantes que aparecen en el discurso. Esa distribución, ¿por qué es importante? ¿Por qué roles temáticos y no otra cosa? Roles participantes y no otra cosa. Porque esa distribución manifiesta la interacción entre los participantes construidos en el discurso y cómo cada participante, cada sujeto social es construido por otro. Cada fase está ligada a una serie de operaciones analíticas concretas, es decir, procedimentales, que no voy a detallar ahora. No lo voy a utilizar ahora. Bien. El método, acá lo tenemos ejemplificado en una historia de vida, que es la historia de vida de MA, un recorte. MA es mujer y estaba en situación de calle.
Lo que utilicé, ustedes tienen aquí, lo pueden ver, es una hoja de cálculo de Excel. Lo que hice es explotar el Excel, utilizar esta aplicación ofimática con fines lingüísticos discursivos, adaptarla, por decirlo de algún modo. Para no entrar a compartir pantalla y demás, directamente les voy a mostrar imágenes para describírselos nada más aquí en el PowerPoint. Bien, esta es la categorización, la primera fila. Lo interesante de esto es que nosotros podemos ver cómo un paradigma argumentativo se construye en relación con otro. En este caso, MA es un paradigma argumentativo con sus pronombres y en este discurso ella dialoga con otra voz, también tiene que ver con las voces y con el dialogismo bastiniano, la categorización, que es, en este caso, otro paradigma que es el gobierno, ¿sí? El gobierno, el Estado, digamos, ¿no? Bueno, esta sería la categorización. Y, por ejemplo, una categoría muy fuerte en esta historia de vida y en las historias de vida en general de personas en situación de pobreza y de calle es el problema del empleo, el empleo y el problema económico. Entonces, esta es la categorización. Simplemente es descriptivo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? No explicativo, no voy a explicar el método. La fase 2, marcamos mitigadores y reforzadores, mitigadores con cursiva y reforzadores en negrita. Y también como parte de la fase 2, existe una bandera que es WF, aquí lo vemos mejor, que es lo que señala la última categoría, la categoría en que puntúa el emisor del discurso. Esa es la categoría focal. Acá viene la parte de triangulación de datos. Por ejemplo, en este caso, las categorías mayormente focalizadas, con mayor frecuencia de focalización, es decir, de puntuación final por parte de MA, emisora de este discurso, son el verbo referido a sus acciones, con 20 apariciones, y el problema del empleo. La tercera fase, ahora quiero que, por eso está marcado en violeta, quiero que veamos la parte violeta, es el análisis de roles participantes, donde podemos ver cómo MA se construye a sí misma en su discurso. También podríamos ver otras cosas, cruzar cosas, pero como esto es meramente descriptivo, solamente les cuento esto. Por ejemplo, yo alquilaba, yo pagaba, donde MA se construye a través de procesos materiales en un rol de actor. ¿Sí? Y más adelante, y después me quedé sin nada, donde por ejemplo aparece un proceso existencial, donde ella se construye como existente. Bueno, el método, como dije, sí, no niego la triangulación y que la estadística puede ser útil. Lo que digo es que la estadística tiene menor importancia y menor prominencia que el análisis cualitativo y que además debe ser interpretada cualitativamente. Solo les quiero mostrar que en la misma planilla hay ingresadas una serie de fórmulas que a su vez se cruzan y demás, que todavía las quiero revisar más en profundidad, y nos da la estadística de roles. Directamente es la serie, las fórmulas insertadas las que calculan las estadísticas de roles, lo cual es muy útil cuando una persona, cuando un investigador o una investigadora está trabajando con un corpus muy amplio de historias de vida formados por más de 100 emisiones cada uno. Muy bien. Lo último es que también se pueden utilizar filtros, es muy rico. Matías Soich, el doctor Soich, también lo hacen con metáforas, aplica filtros con colores. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, yo acá les muestro una imagen donde filtramos todos los procesos materiales, podemos filtrar todos los existenciales, podemos capturarlo y compararlo, bueno, etc. Lo más interesante, creo yo también, es que
ahora no se los puedo mostrar porque no estoy utilizando el Excel, pero es esto. Esta fila siempre está fija. Entonces, el Excel permite recorrer todo el discurso. Entonces, estamos trabajando con las subunidades menores, las emisiones, ¿no? Como por ejemplo emisión, acá, emisión 59, emisión 60, pero las estamos viendo incorporadas al discurso como unidad completa. Bueno, ya estamos terminando. ¿Por qué es importante y por qué les mostré brevemente el método? ¿Por qué? Porque utilizar un método, que puede ser este o otro, nos permite alcanzar algo que denomino zonas de anclaje lingüístico discursivo. ¿Qué son las zonas de anclaje lingüístico discursivo? Son datos del análisis, datos como los que les mostré recién, procesos materiales, existenciales, en los cuales se apoyan y se fundamentan las interpretaciones y las reflexiones críticas sobre problemáticas o fenómenos sociales. Estos datos, como sabemos, pueden provenir de recursos fonético-fonológicos, morfológicos, sintácticos o léxicos en el discurso, en el lenguaje en uso, en diferentes combinatorias, ¿verdad? En este sentido, los discursos, ¿qué son? Encadenamientos de recursos. Se van encadenando recursos fonológicos, fonético-fonológicos, con morfológicos, con sintácticos, con léxicos, hasta formar la unidad que es el discurso. Para dar un ejemplo concreto, en el caso de la historia de vida de M.A., como vimos recién, tenemos procesos materiales conjugados en pretérito, recurso morfológico, con el rasgo más agentivo, recurso léxico. Por ejemplo, en la emisión 59, ¿no? Que veíamos recién. Yo alquilaba, yo pagaba mi techo y mi comida. En contraste con procesos existenciales, otro dato, conjugados en pretérito, recurso morfológico, con el rasgo menos agentivo esta vez, recurso léxico, emisión 62. Y después, ahí también tenemos la marca temporal, me quedé sin nada en la calle. Desde ese momento, M.A. realiza un pasaje en esa historia de vida al tiempo presente que está marcado, señalado, por alta frecuencia de uso de la negación. ¿Sí? Por ejemplo, del adverbio no o nunca, y también del adverbio no. La negación, de hecho, es una categoría del método del adverbio no relacionado con la frase de posibilidad en presente. No puedo, no puedo. Bueno, como les decía, los recursos aparecen en diferentes combinatorias. Por ejemplo, un recurso morfológico con léxico, como veíamos recién. Entonces, esos encadenamientos de recursos en interfaz, entendiendo interfaz como una superficie de contacto, ¿verdad? Donde algo se contacta, los enlaces entre los módulos que conforman la lengua natural. En relación con el contexto en tanto género discursivo, en relación con el contexto sociocultural, nos va a permitir obtener interpretaciones críticas fundamentadas. En este momento yo estoy haciendo hincapié o dándole prominencia a la parte más, al modelo más heurístico en tanto técnica de indagación y descubrimiento de datos lingüístico-discursivos, para encontrar zonas de anclaje que después permiten la relación con el género y la interpretación desde el contexto sociocultural. En suma, para resumir, ya vamos terminando, las zonas de anclaje lingüístico discursivo son espacios en el discurso, literalmente, ¿no? Es un espacio concreto, donde se encuentran, se intersecan, se cruzan, la lengua en tanto sistema paradigma de opciones posibles y el uso de la lengua. Es decir, cuando un emisor produce un discurso, una emisión o más, lo produce desde esa amalgama, que se materializa en cómo encadena los recursos. Que se encadena en el modo en que encadena esos recursos, y la gran pregunta es nuestra, ¿no? Es ¿por qué elige ese recurso en una determinada frecuencia de uso y no otro? Esos encadenamientos son las zonas
que nosotros y nosotras como analistas podemos rastrear y reconstruir. Son nuestros datos. Esos datos, voy a tratar de minimizar algo que me volvió a aparecer aquí, no sé por qué, ahí está. Esos datos analíticos concretos son los que deben sostener, disculpen lo axiomático, ¿no?, de la frase de deber, son los que deben sostener nuestras reflexiones sobre cuestiones sociales. Es decir, deben ser el eje vertebrador de las interpretaciones críticas. Porque, esto es lo que yo creo, es quien yo soy y lo que yo puedo decir a partir de las voces que me han formado y que reconstruí con ustedes, esta es nuestra impronta, nuestra marca como analistas del discurso, para defender la legitimidad de nuestra ciencia. Bloque 4, cierre. Bueno, el objetivo general, partimos, ¿no?, del objetivo general de contribuir a la reflexión sobre el análisis del discurso en la formación de científicos y científicas sociales. Bueno, y en ese sentido desandamos, nos movimos por las voces que a mí me fueron formando para iniciar, posicionarme, una vez posicionada, realizar un desarrollo metodológico, y ahora, bueno, es el desarrollo que estoy recorriendo. Las preguntas que nos guiaron y que traté de responder es por qué elegí el paradigma interpretativista dentro del marco de las ciencias sociales y particularmente dentro del análisis del discurso. Y cómo ese paradigma guió y guía mis desarrollos epistemológicos y metodológicos como analista hasta este momento. Para cerrar, les quiero dejar a los científicos y científicas en formación solo unas sugerencias, unos consejos. Yo muchas veces uso esta idea, ¿no?, la metáfora del navegante, que es algo que se me ocurrió. Concibo el lenguaje en uso, el discurso, ¿no?, como un océano. Cuando uno ve el océano, es una sensación de qué inmensidad, es inabordable. Es heteróclito, caótico y multiforme el lenguaje en uso, el habla, el discurso. Ahora bien, dentro de ese océano hay corrientes. El discurso institucional, el discurso político, el discurso de los medios, discursos. Como analistas del discurso, yo creo que algo que nos puede ayudar es seguir heurísticamente, ¿sí?, y recorrer el fluir de esas corrientes de cada discurso, analizar con un método, hasta que en algún punto del recorrido empecemos a hallar cosas que se repiten, que recurren. Esos son nuestros datos, que después podremos comparar con lo que menos frecuencia de aparición tiene, porque contrasta, es decir, ¿por qué esto con menos frecuencia? ¿Por qué esto con más frecuencia? ¿Es de género? ¿No es de género? ¿Corresponde al género discursivo? Y ahí es donde echamos anclas. Y al anclar, anclamos nuestras interpretaciones en datos lingüísticos discursivos. Y nada más, estos ítems que a mí me sirvieron para poder hacer desarrollo, ¿no?, para poder desarrollar. El objetivo de la ciencia, humildemente creo yo, no es solo dar respuestas, sino también generar preguntas que conduzcan a nuevos caminos. Creo que también la fuerte impronta del positivismo es que el investigador, el científico, es el guardián del saber y todo lo tiene que saber y dar respuestas de todo el tiempo. Bueno, yo creo que esto no es así, que en ciencias humanas hay que tener mucho cuidado con dar respuestas apresuradas y a veces creo que un buen científico social tiene derecho y puede decir, en este momento realizo una suspensión del juicio, esto no es mío, viene de los griegos. Suspensión del juicio porque todavía no ha reflexionado sobre ello. Y dejar abierta la pregunta me parece que es mucho mejor a veces a dar una respuesta con antelación a poder sostener una creencia en función de datos. Otro punto importante es que el error, yo creo, es la ventana al descubrimiento. Tampoco es mío, pero me ha servido mucho. Para desarrollar algo hay que equivocarse.
Muchos errores en la ciencia, incluso positivista, han dado lugar a grandes descubrimientos, de hecho, no por negar el error, justamente por taparlo, ocultarlo, sino por ir a mirarlo, ir a investigarlo. Entonces, chicos, chicas, no le tengan miedo al error, arriésguense. Es la naturaleza humana, el error, y creo que en gran medida una manera de evolucionar como seres humanos es ver el error, no negarlo, no taparlo y aprender de eso y mejorar. Las dificultades que la verdad se han planteado muchas con la cuestión de la aplicación del Excel, de explotar el Excel para estudios lingüístico-discursivos, yo siempre las pensé como desafíos a resolver. ¿Sí? Simplemente es un desafío, a ver por dónde voy, qué otra cosa puedo usar, cómo lo puedo cambiar, con qué otra ciencia, por supuesto, debo consultar. Gente, por ejemplo, dedicada a más aplicaciones informáticas a las que les tuve que explicar toda la articulación que yo quería hacer para poder hacer todo el cruce de datos. Y sobre todo, volviendo a Entre Voces y a Desandando Voces, que ha sido el título de este encuentro y el título general es el título general de la serie de encuentros, es sobre todo busquen y encuentren su propia voz, entre las voces que lo forman. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo hasta aquí. Mariana, muchas gracias. ¿Me Hola, Oscar. escuchas? Te escucho, sí. Muchas gracias, Mariana, por permitirnos este encuentro tan interesante.